Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra a iluminarnos y a mostrarnos, como siempre, el camino. Hoy la reflexión del día en cual nos encontramos, quiero ofrecerla a modo de oración por este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, especialmente por Valledupar, por el Cesar que está en alerta roja en estos momentos, y pues bueno, por todo el mundo y por todos aquellos que se encuentran bastante enfermos y que se encuentran con este virus del COVID, para que sea el Señor que les aliente, que les dé fuerza y para que se cumpla la voluntad de Dios y nosotros aprendamos también a aceptar la voluntad de Dios. Hoy nos encontramos con un texto del Evangelio de Lucas, muy conocido por todos, conocido en el sentido de que sabemos que existe. Hasta ahí podemos decir eso. De que lo vivamos, lo experimentamos, más o menos. El Evangelio es Lucas 24, del 13 al 35. Es un texto un poco extenso, pero es un texto muy bello. Se los mencionaba en el día de ayer cuando hablábamos de María de Magdala como aquella mujer que no ha reconocido al Señor a simple vista, igual que los discípulos de Emaús. Suceden cosas muy interesantes aquí, porque dice el texto que iban dos hombres y mencionan a uno de ellos, Cleofás. Van camino de retorno a casa, digámoslo así, desilusionados porque aquella persona en la cual habían puesto, entre comillas, su confianza, porque si la hubiesen puesto del todo, hubiesen creído totalmente todo, van desilusionados, van retorno a casa, comentando lo que había sucedido, que la pasión, la muerte, que todo lo que sucedió en torno a la vida de Jesús en lo que fue sus últimos momentos. Entonces vemos esos dos hombres que van en el camino con la cabeza agacha, con la cabeza mirando el suelo, porque en el fondo era eso, iban tristes. Y resulta que se aparece Jesús y ellos tampoco lo conocen, no lo reconocen. Recordemos lo que les decía ayer, es el cuerpo de Cristo glorificado, y que, digámoslo así, para poder entenderlo o verlo o reconocerlo, se hace necesario primero como algunas cositas interesantes, y pienso que es como la humildad, la sencillez, el poder conocer su palabra, la escritura, porque es lo que Jesús hace en el camino. Fíjense que ellos van tristes, dice el texto, ya llevamos 3 días desde que esto sucedió, o sea que llevan 3 días desconsolados. Y el texto dice que Jesús les ha dicho: insensatos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. O sea, es como la parte de la interpretación de las Sagradas Escrituras. O sea, no han sido capaces de entender lo que está escrito. Y quiero hacer como un paréntesis aquí, porque pienso que hoy se vive esto todavía. A veces somos muy insensatos de frente a los acontecimientos que pasan cada día. Y me refiero, por ejemplo, ahorita hay una discusión bastante difícil en cuanto a todo esto que va surgiendo del LGTBI, de los sacerdotes en Alemania, de nuevas doctrinas. O sea, está surgiendo una cantidad de cosas que pienso que se hace necesario tener un hilo conductor en todo esto y mirar y retroceder en la historia para no pecar. Aquí una humilde sugerencia importante. Cuando se da la reforma, o sea, cuando surge el protestantismo, cuando surgen los protestantes, ¿por qué se da? Porque se da un apego al 100% a la palabra. ¿Cómo sucede esto? O mejor dicho, ustedes son notorios en eso. O sea, es como querer cumplir la palabra al pie de la letra. Y eso es un extremo
de lo que el Señor nos ofrece, porque en el fondo la palabra debe ser interpretada desde el Espíritu, desde la tradición, desde lo que hemos recibido. O sea, no se puede simplemente, ahí dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque es que eso los protestantes no lo hacen. Entonces nosotros no podemos irnos a ese extremo. Y ahora lo que sucede, ¿qué es? Que nos estamos yendo al otro extremo, queriendo poner la Biblia como algo que no vale mucho, o sea, como algo que es muy laxo, que se puede manejar, que se puede acomodar. Entonces vemos como ahorita muchos pastores, digámoslo así, sacerdotes, autoridades de la iglesia, se están desviando, pero es por esto, porque en el fondo, no porque quieran ser malos, sino porque a veces en buenas intenciones el corazón, no sé, se cambia, se transforma. El demonio aprovecha a veces las buenas intenciones para hacernos cambiar muchas cosas. Entonces sucede esto, cuando la palabra la queremos acomodar a nuestro estilo, se da eso de ser laxos. ¿Por qué? Porque ya no es lo que dice la palabra, sino lo que pienso yo. Entonces es un error decir, pensamos esto, no. O sea, a partir de la palabra estamos convencidos de, a partir de la tradición, porque es que una base de interpretación para nosotros, los católicos cristianos, es la escritura, la tradición y la palabra que ha venido por los padres de la iglesia. Entonces, no es algo que uno se inventa de un momento a otro o que viene simplemente porque, yo soy el más importante, el más inteligente, no. Entonces, por eso hago este paréntesis, porque aquí Jesús nos da una clave. O sea, a veces somos muy insensatos, acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y es un peligro, porque no podemos hacer eso. El Señor dice, insensato, o sea, el misterio de Jesús se entiende a partir de la misma escritura, o sea, de todos los acontecimientos. Para entender a Jesús se hace necesario leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el problema de muchos de nosotros como católicos es que a veces no leemos la palabra de Dios. Se nos olvida leer la escritura. Ponemos cosas más importantes que la escritura. Ponemos primero el Facebook, el Instagram, el TikTok, el YouTube. Ponemos la novela, no sé, tantas cosas. La visita con el amigo, salidas al parque, tantas cosas que en el fondo lo verdaderamente importante no lo miramos. Entonces nos preocupamos por todo lo que sucede, como viene sucediendo con estos dos hombres, estos discípulos que van hacia Emaús. Vienen hablando de lo que ha sucedido, pero son palabras vacías porque no se quedan en lo central. O sea, no ven el principio de todo, que es la palabra de Dios, lo que ilumina. Y es el error de muchos de nosotros. Queremos iluminar nuestra vida, no sé con qué, pero no es la palabra. Y resulta que en la misma palabra encontramos nosotros respuesta a lo que estamos viviendo, y esa palabra que se lleva a nuestro corazón con el Espíritu Santo, porque no es simplemente una palabra vacía, sino una palabra que tiene que ser orada, que tiene que ser llevada al corazón, que debe ser contemplada. Tiene que ser una palabra que la asuma en mi vida para poder interpretar según el Espíritu Santo, apoyado en todo lo que nos aporta estos 2000 años y más de existencia de la iglesia. O sea, el Señor Jesús ha confiado este misterio a la iglesia, y es algo que es un misterio que ni siquiera se entiende bien, porque si nos damos cuenta, la iglesia, como institución, somos personas que en el fondo nos equivocamos y cometemos errores, pero el Señor ha confiado, y eso es lo interesante. Y así como hace el Señor, les confía este misterio a estos hombres y les explica las escrituras. O sea, la clave de interpretación siempre para conocer al Señor Jesús es la escritura. Por eso San Jerónimo dijo, quien no conoce la escritura desconoce a Cristo. O sea, quien dice conocer a Jesús y no lee la palabra es un mentiroso. No nos echemos mentira, valga la redundancia. Entonces, seguimos con el texto. Resulta que
Jesús les explica las escrituras y le dicen insensatos. Y hoy tenemos que tomar esas palabras para nosotros. Somos insensatos porque decimos ser católicos, decimos ser cristianos, decimos ser súper religiosos, pero a la hora de la verdad, cuando entramos en el misterio, en la palabra de Dios, en nuestra formación, en nuestro orar, parece que no. Ponemos hasta en duda misterios del mismo Señor. O sea, no significa que no podamos a veces reflexionar sobre ciertas cosas, sino que a veces simplemente ponemos en dudas cosas que en el fondo ya se nos han dado a conocer, que ya podemos comprender y seguimos poniendo en duda, o sea, porque en el fondo no nos convence. Pero bueno, sigue el texto y dice algo maravilloso, que ha partido el pan. En la fracción del pan es donde reconocen a Jesús. Esto es maravilloso porque siempre en el compartir, siempre en el donarse, en el entregarse a los demás, es donde vemos a Cristo en el hermano. Y eso es lo que el Señor hoy nos invita, como fruto de la Pascua, que podamos reconocer a Jesús en el hermano necesitado, en el que la gente no quiere, en la persona que menos pensamos. El problema es que a veces buscamos a Jesús solamente en el cura o en la iglesia, que ciertamente está, pero fíjense lo que nos dice el Papa Francisco. O sea, hay que ir a las periferias, ir donde está el pobre, donde está ese que todo el mundo en el pueblo llama loco y que llega y se viste mal y que huele mal. Ahí está Jesús. O sea, por eso, fruto de la resurrección, o sea, fruto de la experiencia, eso. Fruto de la experiencia es dar la vida. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos conceda a todos esa gracia maravillosa de poder hacer su santa voluntad. Y por favor, cuidémonos, porque el virus, sea verdad, sea mentira, la gente se está muriendo. Hay que cuidarnos, cuidemos a los demás. Esto hace parte del ser cristiano. Y pues bueno, hagamos la voluntad de Dios, que es ser felices. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.